Recepción del recién nacido. La evaluación del recién nacido inicia desde el pinzamiento del cordón umbilical. El primer paso es aplicar el test de Apgar, la que va a evaluar lo que es la parte de la adaptación y vitalidad neonatal. El test de Apgar valora tres parámetros muy importantes, que es un método de evaluación de adaptación y vitalidad del recién nacido tras el nacimiento. Se evalúa en el primer minuto y cada 5 minutos. El test de Apgar no predice la mortalidad neonatal ni el riesgo de parálisis cerebral infantil. En el primer escenario que llegue un niño sin complicaciones, se procede a aplicar el test de Apgar y las profilaxis neonatales correspondientes. En cuanto a la piel, son 5 parámetros valorados por el test de Apgar. En cuanto a la piel, tenemos cianótica, una asignación de 0 puntos. Acrocianosis, una asignación de 1 punto. Rosada, 2 puntos. En cuanto al pulso, ausente, 0 puntos. Menor a 100 latidos por minuto, 1 punto. Mayor a 100 latidos por minuto, 2 puntos. En cuanto a la gesticulación, tenemos sin respuesta, 0 puntos. En cuanto a gestos y muecas, 1 punto. En cuanto al llanto y tos, 2 puntos. En cuanto a la actividad, tenemos flácido, 0 puntos. Actividad muscular leve, 1 punto. Movimientos activos de extremidades, 2 puntos. En cuanto a la respiración ausente, 0 puntos. Lenta, 1 punto. Llanto, fuerte, 2 puntos. En cuanto a la profilaxis neonatal, tenemos la profilaxis ocular gonocócica, que se realiza con eritromicina y tetraciclina. La profilaxis de la enfermedad hemorrágica se realiza con vitamina K, 1 miligramo intramuscular. Si el peso es menor a 1500 gramos, se aplica 0.5 miligramos intramuscular. Si la madre es portadora del virus de la hepatitis B, se aplica una vacuna del virus de la hepatitis B, primera dosis más gamma globulina antivirus de la hepatitis B. Posteriormente se decide sacar la parte sanguínea del bebé para realizar su primer control de laboratorio, obteniendo valores normales de hemoglobina de 17 a 19 gramos por decilitro. En cuanto al hematocrito, se presenta en 45 a 60% y leucocitos hasta un valor de 25.000. En cuanto al examen físico del recién nacido, tenemos primero las medidas de antropometría, con un peso de 2.500 a 4.500 gramos, bajo peso menor a 2.500 gramos, peso elevado mayor a 4.500 gramos, y una talla aproximada de 50 centímetros y un perímetro cefálico de 35 centímetros. Los signos vitales lo valoramos con la frecuencia respiratoria de 30 a 55 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 120 a 170 latidos por minuto. En cuanto a la piel, en el recién nacido a pretérmino tenemos una piel fina y laguna. En el recién nacido a término, el vermis caseoso, y en el posttérmino tenemos una piel descamativa. En cuanto a lo que es la valoración de la exploración del cráneo y del rostro, tenemos fontanela anterior o bregmática, que se va a cerrar al año de vida, y posteriormente la lamboide a los 2 o 3 meses. Los ojos, es importante descartar las hemorragias conjuntivales y el edema palpebral. A nivel de las orejas hay que ver los apéndices y fositas periauriculares, y en ocasiones esta se asocia a alteraciones renales o criptorquidia. En cuanto a la boca, se valora lo que es la parte permeable, que no exista la presencia de meconio o fisura palatina o labio leporino. En la exploración del cuello, se valora la presencia de hematoma o alguna masa palpable. En la exploración del tórax es muy importante valorar lo que es la hipertrofia mamaria uni o bilateral. El corazón, es muy importante descartar los soplos y cardiopatías congénitas o tetralogía de Fallot. A nivel genital, se va a realizar lo que es una valoración de los testículos y a nivel de los genitales externos, tanto en el sexo femenino como masculino. Es muy importante también valorar en la parte abdominal la parte del cordón umbilical, con presencia de 2 arterias y una vena. Hay que valorar si existe la presencia de una arteria, se considera como o se asocia con una malformación congénita. En cuanto a las extremidades, se debe valorar las caderas mediante lo que es la maniobra de Barlow. En cuanto a la exploración neurológica, se valora los reflejos de Moro, con la extensión súbita de la cabeza que provoca un movimiento de brazo, extensión de miembros superiores
e inferiores, seguida de flexión y abducción, que puede acompañarse o no de llanto al final. En cuanto al reflejo de la presión palmar y plantar, también se valora con gestos a nivel del RN. En cuanto al reflejo de succión, se presenta desde las 28 semanas de gestación y se coordina con la deglución a partir de las 32 semanas. Se valora también el reflejo de Gala o la incurvación del tronco. El niño huye de los estímulos producidos a los lados del tronco. Y el reflejo tónico del cuello, que girando manualmente la cabeza en decúbito supino se produce extensiones del brazo hacia donde gira el rostro. En general, todos los reflejos arcaicos desaparecen entre aproximadamente el sexto mes de vida, salvo el reflejo plantar que persiste hasta los 10 meses. Posteriormente al alta se realiza lo que es el screening endocrino metabólico, que valora enfermedades como fenilcetonuria, acidosis metabólica, hipotiroidismo y enfermedades de la fibrosis quística. También se realiza posteriormente un screening auditivo. En el escenario 2, donde viene un niño con complicaciones, es muy importante realizar una reanimación neonatal. Se realiza una evaluación inicial, valorar si es a término, un buen tono, si respira o llora. Si cumple todos estos criterios, se procede a cuidados rutinarios madre-hijo. Si presenta alguna complicación, se inicia reanimación. Todos estos parámetros deben ser valorados en menos de 30 segundos. Si el RN no respira o tiene mal tono, se procede a aplicar lo que es la parte de calor, posicionar y estimular y secar al RN. En cuanto a la reevaluación, hay que valorar la respiración y la frecuencia cardíaca. Si es menor a 100 latidos por minuto, se procede a aplicar la ventilación con presión positiva. Se realiza con lo que es la válvula de bolsa y mascarilla, conocida comúnmente como AMBU. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto, se procede a realizar la observación. En cuanto si llega a empeorar el cuadro y le persiste una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, se procede a aplicar compresiones más ventilación con presión positiva. Y también se puede administrar adrenalina a dosis estándares en base a las guías. Y lo que es la parte de hidratación en caso de hipovolemia. Hay que reevaluar en 30 a 60 segundos cada vez. ¿Cuándo consideramos detener la reanimación? Si el RN presentó durante 10 minutos un pulso en cero, si el RN durante 20 minutos persistió con una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Es muy importante valorar la escala de dificultad respiratoria o de Silverman, debido a que la mayoría de patologías en el RN son respiratorias. Tenemos que considerar el aleteo nasal. Si está ausente, se le da un puntaje de 0, discreto 1 punto y marcado con 2 puntos. Si existe quejido respiratorio, si está ausente, 0 puntos, con estetoscopio 1 punto y audible 2 puntos. Si existe retracción intercostal, 0 puntos. Si es leve, 1 punto. Si es marcada, 2 puntos. Si existe retracción sifoidea, ausente 0, leve 1 y marcada 2 puntos. Y si existe disociación tóraco-abdominal normal, 0. Lo que si es leve, 1. Y si es paradójica, 2 puntos. Todo esto se va a realizar con un tratamiento de oxigenoterapia, es valorar la estabilidad y adaptabilidad del RN y la edad gestacional que el niño presente, considerando que las 35 semanas por lo general sí se logran adaptar. Sin dificultad respiratoria se considera un puntaje de 0, de 1 a 3 es leve, moderada se procede a aplicar oxígeno y en casos severos se tiende a intubar al RN. Bueno, eso sería todo el día de hoy, espero que les sirva de algo. Gracias.